Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta sesión. Les doy la más cordial bienvenida, deseando para todos un buen momento de inicio de lluvias aquí en México. Hoy, 9 de mayo de 2023, celebramos nuestra 44ª sesión con el texto El viejo Antonio y la paz desde abajo, de Jean Robert. El comentario quedará a cargo de nuestro querido amigo Diego Ferraris. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora de nuestro seminario. Buenas tardes. Pues me da mucho Buenas gusto, me da mucho gusto comentar este texto particularmente, porque es uno de los... Diego, ¿tú sabes cuántos textos escribió sobre el zapatismo? Ya como 11, 12, 13. Bueno, hay que tomar en cuenta que estuvimos invitados durante muchos años por los zapatistas para venir a dialogar con ellos, y que Jean Robert siempre se preparaba previamente, o sea, no era de llegar a ver qué se te ocurre decir. Todo el mundo que éramos invitados, que de todas las veces que fuimos invitados, como 11 veces, siempre había gente diferente, pura gente muy reconocida, muy conocida, muy comprometida, socialmente, políticamente muy lúcida, apoyadores de los zapatistas, o si no apoyadores de los zapatistas directamente, eran indígenas o poetas o escritores en lenguas indígenas o personas teólogas como Carlos Mendoza. Entonces eran un auditorio muy especializado, o más bien muy solidario con la lucha del pueblo zapatista. Y bueno, yo creo que todos ustedes, los que están ahora escuchando, pues saben muy bien que los cuentos del viejo Antonio, que es una serie de cuentos escritos por el subcomandante Marcos, y una de sus primeras incursiones en textos escritos, y que fueron publicados en forma de librito. Estos textos que aparecían en el periódico, en La Jornada, o aparecían en boletines, estos cuentos del viejo Antonio, en realidad, si los revisa uno, son la suma filosófica del pensamiento político zapatista. ¿Por qué? Porque en este viejo Antonio, que era un sabio especialista, como dicen luego los antropólogos, especialistas de la espiritualidad indígena, eso lo dicen los antropólogos. Este viejo sabio, a la hora que hablaba con el subcomandante Marcos, o a la hora que el subcomandante Marcos narraba lo que él había dicho, en realidad estaba dando unas cápsulas filosóficas de la propuesta del zapatismo. Hay que pensar que ahorita hay que pasarnos a hace 30 años, ¿verdad? Que ya van a cumplirse ahora. Hay que pasarnos a ese tiempo y recordar que en ese tiempo, hace 30 años, los indígenas como pensamiento eran totalmente nulos. Nadie pensaba que filósofos, no, por favor. Esos son indios atrasados, indios ignorantes, ignos supersticiosos. Y sobre todo, también hay que recordar que las guerrillas de aquellos años, salvadoreña, hondureña, guatemalteca, aunque reclamaban la justicia material, la justicia económica,
ellos dentro de esa lucha política, guiada por la pobreza o contra la pobreza económica, contra la explotación agraria, contra todo lo que es la economía que sostiene un sistema, estas guerrillas en eso eran muy lúcidas y muy fuertes en su crítica, pero en realidad, tratándose de los indios, para ellas también los indios eran atrasados, ignorantes, supersticiosos. Había que cambiarlos, había que hacer lo que Aguirre Beltrán propuso en los 50 acá en México como antropólogo, que se adaptaran, que se fusionaran con las creencias, voy a llamarlo así todavía, la cosmovisión dominante, porque es otra cosmovisión, aunque uno le deja ese título nada más a las creencias indígenas o ese concepto de cosmovisión, pero yo he visto que últimamente, y me alegra mucho, últimamente muchos académicos están usando el término cosmovisión para las creencias filosóficas del sistema dominante en donde estamos, en donde vivimos. Entonces, esa adaptación era lo que hacían las guerrillas hasta aquel entonces. Pero emerge el zapatismo y le da un golpe, le da un reviraje radical y de repente son los viejos que bajan de la montaña o que están en las cuevas que nos están enseñando cosas, que nos están enseñando cómo vivir bien, cómo ser hermanables, cómo ser colectivos, cómo proteger a la comunidad, cómo ver por el bien común. De repente se vuelven los maestros, estos viejos sabios que están encarnados en el viejo Antonio. Entonces, estos libritos o este libro es un libro muy rico que se fue como hacían en aquellos tiempos, aquellos de ustedes que no estuvieron muy cerca, conviene que sepan cómo fueron compartidos con el público en general o hacia afuera del zapatismo. No fueron compartidos en un libro que se entrega, fueron compartidos como los cuentos del viejo Antón. Y era un cuentito que contaba el Submarcos, un cuento de su conversación con el viejo Antonio, el viejo sabio zapatista. Entonces, este texto de Jan hay que entenderlo en ese contexto. O sea, Jan estudió ya hace poco, hace unos 10 años, 12 años, estudió ya los cuentos del viejo Antonio. Y sobre esos cuentos del viejo Antonio, todos compilados ya juntos, él hace sus reflexiones que vamos a comentar ahorita. Y yo creo que ya con eso es una buena introducción. El dragón de Jade ya me dejó la palabra. Entonces ya le di el contexto de lo que vamos a leer, es el pensamiento de Jean Robert sobre esos cuentos del viejo Antonio. Muchas gracias, Silvia. Ahora damos la palabra a nuestro comentarista estrella de esta noche, Diego Ferraris. ¿Nos quieres introducir? Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias Silvia, gracias a Dragón de Jade, Alicia y a todos presentes. Y es un placer estar aquí a comentar, a leer juntos, sobre todo juntas, el texto de Jean Robert. Como bien mencionaba Silvia, ¿no? Introduciéndonos a estos textos, yo solamente quiero retomar eso, ¿no? El hecho que Jean Robert, entre sus múltiples actividades, intereses de investigador, de escritor, de pensador crítico, tuve un diálogo muy profundo y amplio con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con sus comunidades.
un diálogo hecho de escucha, de miradas y de palabras también. Quiero citar un texto que justo cuando, pocos días después de que Jean nos adelantó, escribieron justo los compañeros zapatistas para saludarlo y para viajar con él, para seguir viajando y caminando con él hacia el primer capítulo de la gira o de la travesía por la vida, que fue el viaje a Europa realizado por delegaciones del EZLN y del Congreso Nacional Indígena 2021. Se pusieron a labrar varios cayucos con hachas y machetes. Fueron dándole forma y vocación marina a troncos cuyo destino original era leña para el fogón. Los del Puy Yacinto Canec, que es el caracol zapatista aquí en la ciudad de San Cristóbal, pusieron al suyo, al propio cayuco, el nombre de Jean Robert, que era así su modo de hacerlo acompañar el viaje. Me parece esta una cita, ¿no?, que nos dice mucho de la relación, del cariño, de la reciprocidad entre este ejército y nuestro querido Jean Robert. Con el viejo Antonio y la paz desde abajo, Jean Robert nos hace partícipe de su personal experiencia de elaboración de un texto que no escribirá, un prefacio a los cuentos del viejo Antonio, que son relatos, como mencionaba justamente Silvia, que aparecen como postdatas a diversos comunicados del ejército zapatista firmados por el subcomandante Marcos. Lo que quiero comentar antes de entrar a la lectura es que es la idea, ¿no?, que me da esto como otros textos y capacidades de Jean Robert. Según Giorgio Agamben, el elemento genuinamente filosófico en cada obra de arte, de ciencias o del pensamiento es su capacidad de ser desarrollada. Me parece que Robert, con esto, como con muchos otros textos y sus propias intervenciones orales, nos muestra su propia capacidad de captar, interpretar y desarrollar elementos genuinamente filosóficos aquí y allá, tanto en la acción social como en las construcciones arquitectónicas y urbanísticas, o como en este caso en los comunicados zapatistas o con el pensamiento de Iván Illich. Palabras como acuerdo, proporcionalidad, que toma de los cuentos del viejo Antonio, así como palabras como abajo y arriba, que podemos mencionar como categorías políticas y analíticas zapatistas, todas para escuchar y imaginar y para encarnar, yo creo, sobre todo, y reconocer en la acción social, así como palabras, expresiones como pax económica o pax populi, que son para Illich categorías para leer el presente y la modernidad, son todas categorías que Jean Robert hace propia y desarrolla. Le capta algo de filosófico adentro y las desarrolla en su propio pensamiento. Entonces, arriba y abajo en este texto se vuelven estilos de miradas, podríamos decir, que circunscriben régimen de discurso, regímenes discursivos. Entonces, según Jean Robert, hay formas de abajo o de arriba de concebir el tiempo histórico. Hay también formas de ver o de usar términos como revolución, o la palabra paz justamente, o palabras como desarrollo. Lo alto y lo bajo, entonces, para Robert, se vuelven a quien mira o actúa desde abajo o arriba, como formas para percibir o encarnar la realidad de formas diferentes. Mirando al presente y en diálogo con los análisis zapatistas sobre la economía política, el zapatismo nos ayuda y nos enseña a leer como guerra. La economía política leída por los zapatistas nos ayuda a leer el capitalismo por lo que es guerra, una guerra contra la gente y la autoorganización social. Jean Robert toma esta idea y lee el desarrollo promovido después de la Segunda Guerra Mundial como la imposición de una paz económica, que provoca al mismo tiempo una devastación interna de algunos países y el saqueo complementarios de otros. Entonces, lo que él llama acuerdo
dice Jean Robert, lo que el viejo Antonio llama acuerdo, yo me aventuro a llamar paz. El acuerdo es la paz entre la gente, según Jean Robert. En las comunidades zapatistas, él dice, hay un verdadero florecimiento cultural que podemos llamar un acuerdo, una cierta proporcionalidad en el hacer entre la gente. Entonces termino diciendo que los cuentos del viejo Antonio, escribe Robert, plasman la que él llama una esperanza antropológicamente realista. Esto es maravilloso. La palabra esperanza recurre varias veces en este texto. En este texto, Jean Robert nos permite captar lo que él define la savia de los cuentos del viejo Antonio, la idea de una paz que se puede dejar desde abajo, entre la gente, en la organización social. Pero lo que me emociona de este texto y que me hace escuchar y captar la sonrisa de Jean Robert al ver los compañeros y las compañeras es esto. Para Jean Robert, la esperanza no es algo, un ciego avenirismo, no es el fiar en un evangelio o en algo que puede pasar. No, no. La esperanza es algo concreto que está antropológicamente fundado en experiencias colectivas, comunitarias, sociales, como las de los compañeros y las compañeras zapatistas. Me parece algo maravilloso eso. Termino, como dice Jean Robert, el viejo Antonio, a través de las palabras de Marcos, nos da algo de otro mundo, algo de un mundo nuevo que es, él dice, cuidado, a la medida de la imaginación política de abajo. Nuestra imaginación política, si logramos salir del miedo y del shock que nos impone la sociedad sistémica capitalista, podemos reactivar nuestra imaginación y captar en la savia de los cuentos del viejo Antonio, así como en las prácticas zapatistas, captar algo que puede despertar nuestra imaginación política. Entonces, el arte del posible, la política como arte de lo posible, dice Jean Robert. Lo que dice es que los cuentos revelan entonces, los relatos del viejo Antonio revelan entonces ventanas entreabiertas hacia, como decía nuestra querida Silvia, la filosofía que inspira la acción política zapatista. Entonces empezamos a leer este texto como acercándonos a una ventana, yo creo, que nos acerca a las comunidades zapatistas y a la vez a nuestros propios corazones, a nuestras propias esperanzas que se pueden antropológicamente fundar en experiencias concretas y reales, que no son solamente las zapatistas, me atrevo a decir, pero porque todos los calendarios y las geografías del mundo están llenas, repletas de experiencias concretas de alternativas sistémicas. El problema es que el shock capitalista nos impone una visión que nos ciega frente a estas oportunidades concretas y reales. Entonces, gracias a Jean, gracias a ustedes, vamos a leer. Voy a comenzar. El viejo Antonio y la paz desde abajo, de Jean Robert. Durante el otoño pasado, traté de escribir un comentario de los relatos del viejo Antonio, que de haberse entregado a tiempo hubiera eventualmente podido servir de prólogo a una nueva edición. Lo escribí y lo reescribí, me esforcé. Hubo brotes de ideas, pero no cuajaron en un cuerpo con pies y cabeza. Quería articular el tenor de los comunicados desde las montañas del suroeste con los, entre comillas, relatos. Pero algo detenía mi mano. Finalmente me dije que era cuestión de tiempo, que quizás no era el momento justo y lo dejé. Al comenzar este nuevo año se iniciaron también nuevas cuentas del tiempo, cuentas que no son las de arriba. Otro calendario, otro panorama, otros mapas también. El salir del 2010 me ayudó a disipar mucha confusión y algunos pesares. Reconozco que en una ocasión
Me dejé involucrar en un debate público sobre el tema entonces de estación, entre comillas, la revolución, la que es imposible hacer y que solo se puede celebrar. Rimbombante y solemne, esa palabra sirvió para ocultar su verdadero sentido. La vuelta que es impensable no querer dar. Entre lo imposible y lo impensable es preciso recobrar el sentido de una vuelta necesaria, o como decían los viejos geógrafos, de un trópico cuyo momento no está marcado en los calendarios ni en los mapas oficiales. Vuelta necesaria, quizá ya en curso, pero traicionada por todas las revoluciones institucionalizadas, es decir, izadas como banderas de facciones y grupos partidarios. La vuelta, que si se quiere llamar revolución, se escribe sin mayúscula, no se celebra en mausoleos, no puede ser un hecho cumplido ni un acto teleguiado desde cualquier arriba. Inevitablemente tal acto dirigido aparecería tarde o temprano como una revolución, revolución desviada y traicionada. Grandes o pequeñas, las vueltas verdaderas nacen abajo, en acciones multitudinarias. Lo que quedará en las memorias es que el año en que se celebró la revolución con R grande fue el menos propicio para hablar del giro que hay que dar. Más que de una vuelta por dar, es de traición que había que hablar de este año afortunadamente pasado. Bien lo entendieron las 5 magníficas actrices que presentaron El último día de Felipe Ángeles, obra de Elena Garro, adaptada por Estela Leñero. La revolución, declara el general Felipe Ángeles a sus jueces, se ha vuelto un fin en sí mismo. Con otro nombre, perpetúa la esclavitud y el horror, clama a los que serán sus verdugos. El suyo fue un juicio invertido en que se juzgó la traición de una clase política que, en palabras de Javier Sicilia, continúa destruyendo la nación en nombre de los ideales que entonces se perdieron. Admiro retrospectivamente la dignidad de los que durante este año mantuvieron un silencio disciplinado. Esperaron la vuelta de año para salir de este silencio y fue con coraje digno para desmentir las pérfidas insinuaciones de un político particularmente hábil en la pesca de aguas turbias. La frase hacer la revolución que la oficialidad evitó prudentemente pronunciar señala en las esferas de arriba un camino sin salida, una aporía. La revolución que se celebró no es, por lo tanto, de las que se pueden rehacer. Por cierto, que celebrar el pasado es cosa buena cuando no se aísla en un tiempo mítico, herméticamente inaccesible, extraño y por ello fácilmente desechable. El modo zapatista de celebrar es un celebrar haciendo, entre comillas. Implica un reconocimiento de la presencia, hoy, de lo pasado, y el cuidado de sus saberes como semillas del mañana. Esos saberes se activan en un tiempo propio de los pueblos chiapanecos, una temporalidad que realiza la alianza de lo tradicional y de lo radicalmente revolucionariamente nuevo. Cita. El tiempo histórico que emerge de los textos zapatistas no es, pues, un círculo cerrado, ni una línea recta, ni un punto inmóvil. No es una figura, sino muchas figuras. Puede ser un puente o un pliegue, juntando pasado y futuro, un zigzag o una espiral, un camino en la montaña, o mejor, una red de muchos caminos. Vamos en comparación, en los relojes de arriba, el tiempo es una duración sin principio ni fin, sin profundidad, en la que el acontecimiento de hoy borra la memoria del de ayer. Bajo la tiranía de este presente perpetuo, la novedad acaba por no ser más que la sustitución, cada vez más rápida, de lo mismo por lo mismo. Hace desaparecer el pasado y la memoria de sus saberes, como la tecla Super de la computadora aniquila una línea
sin que deje rastros. Reducidos al papel de espectadores de un show del que no son actores, sin huellas algunas donde poner los pies para seguir sendas iniciadas por otros, los hombres están en peligro de perder toda capacidad de imaginar un mañana distinto desde hoy sin ayer. Es contra este congelamiento del tiempo que se alzan los zapatistas. Un mundo abierto a otros mundos posibles. Será necesario un mundo en ruptura con la temporalidad sobre la cual la tiranía contemporánea asienta su dominio. Alzarse significa literalmente ponerse de pie. No se puede recobrar ni la autonomía, ni la dignidad, ni la libertad sin alzarse. Tal es como la entiendo la gran lección que nos dan los zapatistas. Las revoluciones del siglo XX empezaron como alzamientos contra lo que no se puede y no se debe tolerar. Empezaron como insurgencias contra imperios, tiranías, colonialismos, regímenes totalitarios cuyos relojes solo marcaban el paso de lo que tiene que cambiar para que nada vuelva a cambiar. Cada una de esas insurgencias ya en curso antes de que se cualificara de revolución, había empezado generando nuevas relaciones desde abajo y sin pedir permiso. Nuevas relaciones posibles empezaban a volverse práctica al tiempo que nuevos hechos del lenguaje las anclaban en un presente vivo que, con ello, estaba recobrando sus memorias, su historia. Afirmaban, sin esperar el beneplácito de los que forjan desde arriba las leyes y reglas gramaticales, que la jurisprudencia, como mismo el lenguaje, es creación común o es un casco vacío. Es decir, que la ley, como la misma lengua, tiene una estructura profunda emanada de una comunidad concreta o de un pueblo. Ninguna academia puede generar lenguaje. Ninguna corte puede fomentar jurisprudencia a secas. Vividas abajo y ahora, las revoluciones encarnan un devenir que se expresa como actualización de posibles liberados. En cambio, observadas desde el arriba atemporal en que adquieren su mayúscula, parecen una forma de energía social, por encauzar y explotar racionalmente, para el bien del pueblo, entre comillas. Para el pueblo, por el que adivinó naturalmente. En este paso del por de los actores fundamentales al para, designando los destinatarios pasivos de beneficios y servicios otorgados desde arriba, yace el secreto de la traición. Todo para el pueblo, entre comillas, nada por el pueblo. Piensan muchos bienhechores y todos los dictadores, sus estrategas y generales, pero también, cada vez más, los economistas, politólogos, sociólogos, ingenieros, aprendices de brujos y otros físicos sociales que se arrogan el deber, entre comillas, de repartir los beneficios de sus revoluciones a la manera de administradores, distribuyendo dividendos. Diego, ¿tiene la mano levantada? Si puedo solamente para subrayar este punto, me parece sumamente importante. Lo que está haciendo Jean hasta aquí nos está hablando de estas dos formas. Yo lo he definido dos regímenes discursivos, ¿no? Lo de arriba, lo de abajo, dos miradas. Hay dos formas de pensar, de usar la palabra, de actuar, revolución, así como hay dos formas de los tiempos históricos. El presente perpetuo, el show sistémico, y del otro hay una otra cita que me gusta hacer. Para los zapatistas, el ayer es una puerta sobre o una ventana sobre el mañana, disculpe, sobre el futuro. Es muy interesante eso, ¿no?
Es otra relación entre el pasado, los antepasados, nuestros ancestros, ancestras, y lo que viene y que viene en nuestro futuro. Es otra relación de los tiempos históricos que se encarna desde abajo o desde arriba. Y este punto me parece sumamente importante, explícita el diálogo profundo de Jean Robert con Ivan Illich, con la obra de Ivan Illich, con sus amigas y amigos, el pasaje del por al para, ¿no? Esta cuestión, ¿por qué? Ahí está el núcleo filosófico. Él nos dice claramente, hay una estructura profunda en el lenguaje, en el derecho, en la política. Todas estas, digamos, formas nacen en el quehacer cotidiano de la gente. Es ahí que nacen el lenguaje, el derecho, de ahí nacen, que es una concepción importante que es totalmente contraria a lo que el sentido común neocapitalista, neoliberista nos quiere imponer. La idea que estas palabras, que estas visiones, que el derecho sea algo de los técnicos, de los burócratas, de lo que pueden pensar para nosotros. No, no existen el lenguaje, el derecho, sin el quehacer de las personas, que aquí en una expresión que usa Ivan Illich en la convivencialidad llama la estructura profunda del derecho y del lenguaje. Me parece muy importante eso porque es ahí, en el actuar cotidiano de la gente, que se puede anclar nuestra esperanza antropológicamente fundada, ¿no? En el actuar concreto. Gracias. ¿Sigo? Gracias. Bien. Hay un guión de la revolución traicionada. Lo podríamos llamar el, entre comillas, guión de la tradición revolucionaria europea. Como todo guión, instituye un orden espectacular cuyos héroes y villanos entrarán eventualmente a los libros de texto. Después del brote originario, aquí abajo, se limpia primero el escenario de los actores iniciales y luego se les sustituyen protagonistas grises, hombres tristes compitiendo por la legitimidad institucional que les da. En la tradición europea y sus resacas tropicales, la revolución tiene la estructura de una guerra, con sus altos mandos, sus estrategas, generales, oficiales y soldados de a pie. Empezadas como alzamientos contra la injusticia, muchas revoluciones del siglo pasado terminaron así en exitosas revoluciones de los ricos contra los pobres, según un esquema repetitivo y fastidioso. Fueron, diría Immanuel Wallerstein, perturbaciones antisistémicas que acabaron fortaleciendo al sistema. Algo no anda bien en la tradición revolucionaria europea y sus resacas coloniales. En un libro que prepara sobre la insurrección en curso, entre comillas, Gustavo Esteva cita una metáfora que hace unos años el subcomandante Marcos usó para ilustrar las diferencias entre varios, entre comillas, estilos revolucionarios. Hay los que buscan el poder como un timón que hay que descubrir. Hay aquellos que, creyendo haberlo descubierto, se lo disputan, y hay finalmente los que parten al encuentro de los otros con las manos abiertas y sin afán de dominarlos. Se cita diciendo, hay quien se dedica a imaginar que el timón existe y a disputar su posesión. Hay quien busca el timón seguro de que se quedó en alguna parte, y hay quien hace de una isla no un refugio para la autosatisfacción, sino una barca para encontrarse con otra isla, y con otra, y con otra. Fin de la cita. Los dos primeros estilos son propios del viejo mundo, con sus interminables guerras entre imperios, sus déspotas y monarcas iluminados, sus dictaduras y repúblicas, sus leviatanes y sus libertarios. ¿Será el tercer estilo propio del nuevo mundo? Nuevo mundo.
¿Por qué no entenderlo en su doble sentido? 1. Mundo nuevo descubierto por el viejo mundo. O 2. Mundo que descubrió el invasor europeo y que después de 5 siglos de resistencia silenciosa a sus abusos y represiones, se levanta para decir su palabra al mundo. Nuevo mundo. Crisol de mundos nuevos. Ay, qué bonito, bonito. Continúa, Fernando, por favor. Gracias, Enrique. Ahí van mis esperanzas, esperanzas antropológicamente fundadas que necesitan también ser cuidadosamente delimitadas. Algunos escritores europeos acaban de descubrir el mundo amerindio, patria natural del buen vivir. La gente de Chiapas habla tzeltal o tzotzil, tojolabal, chol u otros idiomas, incluyendo la castilla, y se define como oriunda de su pueblo y hablante de su lengua. El descubrimiento de una gran categoría donde poner todos los que hablan las lenguas de las Américas y su idealización va por cuenta de esos nuevos descubridores de América. Las Américas, decía Edmundo O'Gorman, se inventan después de descubrirse. Se inventan antes de descubrirse, perdón. Ahora bien, hay algo de la lógica acción-reacción. Es este descubrimiento tardío que es un reinvento. Las tristes crónicas de los conquistadores y administradores coloniales, como los reportes de los tecnócratas modernos, están llenos de expresiones de ignorancia e incomprensión sobre los muy diversos nativos del Nuevo Mundo. Su atraso, su apatía, su pasividad y también su resistencia al proyecto civilizador de Occidente. Pero algo nuevo pasa aquí. Dos cosas principalmente. La primera es que, reducido al progreso tecnológico y al desarrollo económico, el proyecto civilizador peló el cobre y perdió credibilidad. Es cada vez más difícil distinguirlo de un capitalismo que yo llamaría neosalvaje, cuyas doraduras disimulan cada vez menos el metal de su fuerza brutal. 2 veces durante el siglo XX, los afanes de poder de que está hecho generaron una vorágine en grande que azotó el mundo entero. La segunda es que muchos de los otros conquistados y humillados, ignorados y relegados, se están poniendo de pie, sin resentimiento, para decir su palabra en un momento en que se ha vuelto particularmente significativa e históricamente necesaria. Una palabra que no emana de un tipo ideal, una categoría abstracta o un inmenso continente solo identificable en el mapamundi, sino de los labios de mujeres y hombres de carne, de aquí, es decir, cercanos a quien los quiera encontrar y con los pies firmemente plantados en un terruño, hombres y mujeres que tienen nombres. En la visión de esas mujeres y de esos hombres, el fin de la Segunda Guerra del siglo pasado no significó la paz. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1992, se han librado 149 guerras en todo el mundo. Un historiador francés que admiro, Henri Guillemin, recalcaba en sus conferencias cómo entre 1870 y 1940, en cada uno de los 3 momentos en que su país fue invadido, una gran parte de la gente de poder tomó partido por las fuerzas invasoras en las que veía una garantía de orden. En una ocasión, le oí ir un paso más lejos y destacar una especie de convivencia objetiva entre los intereses de las burguesías francesas y las del imperio invasor. Ambas tenían interés en castigar una juventud bulliciosa cuyos entusiasmos, innovaciones y afanes amenazaban revolucionar los equilibrios del poder y perturbar el orden. A fines de la Segunda Guerra Mundial, otro historiador querido, historiador de las ideas económicas, Karl Polanyi, vaticinaba
que el capitalismo no iba a poder sobrevivir a la guerra que engendró y que otro mundo era por fin posible. Más de medio siglo después, Marcos, el portavoz y subcomandante zapatista, no puede tener esta esperanza. La guerra parece ser la estructura misma del capitalismo. Sobrevive a una guerra particular instigando otra. Empieza la cita. Según nuestra concepción, hay varias constantes en las llamadas guerras mundiales, sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda o las que nosotros llamamos la Tercera y la Cuarta. Una de esas constantes es la conquista de territorios y su reorganización. Si consultan un mapa mundi, van a ver que al término de cualquier guerra mundial hubo cambios, no solo en la conquista de territorios, sino en las formas de organización. No tener la ilusión de que el fin de una guerra pudiera de por sí anunciar el fin del capitalismo no implica no tener esperanza. Si el capitalismo tiene la estructura de una guerra, es que la guerra, en su medio natural, prospera de ella y la vuelve a fomentar si es amenazado en su hegemonía. Gracias, Fernando. ¿Podrías? Sí, gracias, Diego. Ay, pero bonito. Diego, tienes que... ¿Voy leyendo? Sí. Quería hacer solamente ese comentario. Ahora es un pasaje muy, muy importante. Jean Robert nos está ayudando a entender la expresión, yo diría el enunciado en términos Foucaultianos, como posicionamiento político, como expresión política, zapatista, Cuarta Guerra Mundial. ¿Qué quieren decir los zapatistas cuando nos hablan de Cuarta Guerra Mundial? Jean Robert nos está ayudando a entender esta expresión. No es solamente una guerra que se combate en términos clásicos entre ejércitos, sino se da a través lo que, aquí lo entenderemos leyendo a Robert, es la imposición del desarrollo. Este pasaje que antes definía entre el por y el para. Trataré enseguida de mostrar que si bien los comunicados desde las montañas expresan la visión política de un grupo que su larga historia de represión y resistencia dotó de cierta clarividencia, los cuentos del viejo Antonio plasman esta esperanza que llamé antropológicamente realista. Juntas ambas vertientes esbozan un proyecto revolucionario que escapa a la tradición revolucionaria de tinte europeo y a sus resacas coloniales. Revolucionan la revolución. Propuestas recientes de la sociología francesa confirman las intuiciones zapatistas. El fin de la Segunda Guerra Mundial coincidió con dos fenómenos solo aparentemente contradictorios. Uno en el interior de los países vencedores, alineados con los Estados Unidos, y el otro en sus fronteras con el entonces otro mundo, el campo llamado socialista, de obediencia soviética. Uno, interiormente, fue el inicio de Les 30 Glorieux, los 30 años gloriosos, en que se pudo creer en la posibilidad de un capitalismo con rostro humano. Dos, exteriormente se inició el periodo de la Guerra Fría, que los zapatistas llaman la Tercera Guerra Mundial, ya que en estos años hubo una conquista de territorios y una reorganización de ellos. Es correcto, según la definición zapatista, calificarlos de tiempo de guerra. Retrospectivamente, a la luz del desencanto de los años 90, el examen de lo que pasó en Europa durante los 30 años gloriosos puede hacer pensar en una guerra civil. El agresor no era un enemigo exterior, no hablaba de conquista, sino de satisfacción de necesidades y de las infraestructuras necesarias de mercados, de normas, de calidad,
desertificaciones. Sorprendió al agredido en terrenos tan nuevos que éste no los entendió. Vuelto cliente de una oscura tecnoestructura capaz de diagnosticar sus necesidades aún antes de que él las había expresado. Este fue espectador mudo. Gracias. Fue espectador mudo e indefenso de la conquista de sus territorios y de la desorganización y reorganización de su sociedad. Quizás habría que hablar de una guerra llevada unilateralmente contra una víctima pasiva y apática, que incapaz de entender lo que le venía encima, se adelantaba a los deseos del conquistador interno. Fueron los años en que, por compartir algunas ventajas de un capitalismo disfrazado de benefactor, los campesinos perdieron sus territorios y los trabajadores renunciaron al espíritu de las luchas obreras del siglo anterior. Me parece que sí, aquí Jean Robert nos está dando una clase de economía política, nos está dando una mirada para leer el presente, como decía Ivan Illich, en el espejo del pasado, releer estos 30 años gloriosos. Es muy, muy importante y valioso este aporte, yo creo, de Jean Robert en este pasaje en particular. ¿Sigo adelante? Gracias. En la gran transformación, Campolani ha descrito la dialéctica que había permitido a los trabajadores humanizar la civilización de la máquina. Pero a partir de los años 50, en las sociedades ricas de las laderas del Atlántico Norte, se pudo pensar que el crecimiento económico de por sí lograría pronto acabar con el espectro de la pobreza. Pocos pudieron prever que el despedir a la cultura de la pobreza, la posibilidad del buen vivir en la pobreza, se iba a instalar la miseria. De hecho, durante 30 años la economía de los países ricos dejó de crecer mientras que estos despojaban a los países pobres. Esto permitió asalariar a las mujeres en gran número, reducir las horas de trabajo, a la vez que aumentar salarios y prestaciones, generalizar las vacaciones pagadas y los seguros de enfermedad. Pero esto implicó también cambios menos visibles, pero más profundos. El artesanado local fue poco a poco liquidado por la importación de bienes industriales. Las pequeñas industrias fueron hechas pedazos y sus actores absorbidos por nuevos tipos de trabajos asalariados. La configuración de los países tocados por la ola de la abundancia mercantil fue transformada en su totalidad. Mutación irreversible del territorio, transformación de la relación entre ciudad y lo que fue el campo, que se parece ahora a un suburbio generalizado. Se requería un nuevo Polanyi para analizar en detalle cómo esta devastación interna complementaria del pillaje externo fue condición del destello de aparente prosperidad que paralizó el espíritu crítico de muchos intelectuales y pobres de los países ricos. Asistieron atónitos a la alteración de las relaciones entre la metrópolis y las otras ciudades, a la formación de grandes grupos económicos financieros dotados de poderes de decisión superiores a los de los ciudadanos, a la división taylorista de las tareas entre países antes autárquicos, a la aplicación de la racionalidad industrial en el sector de los servicios. Vieron como algunas metrópolis se volvieron motores predominantes de la economía, mientras que los territorios atrasados empezaban a vaciarse y a volverse tierras de nadie.
no pudieron ignorar que la riqueza se concentraba en pocos centros urbanos, disculpen, mientras que el campo se hacía cada vez más pobre y se despoblaba. ¿Qué importa?, les decían los economistas y sus achincles políticos. Mientras estas mutaciones crean empleo, todo va bien. Y demasiados de ellos se fueron con la finta. Empleo era entonces una palabra mágica. Su crecimiento a toda costa, el programa de todos los políticos y la base de todas sus promesas. Otros 30 años más tarde, con el empleo por los suelos y el euro tambaleante, el presidente de Francia continúa hablando como si pudiera haber un retorno a esa época de promesas cumplidas a costas de profundas devastaciones internas y externas. Tiene a los ricos de su lado. Ceguera premonitoria de catástrofes. En resumen, esta época, caracterizada en el exterior de los países ricos por la Guerra Fría, lo fue interiormente por el crecimiento económico, que podemos también nombrar desarrollo. Este crecimiento o desarrollo se alimentó en parte del despojo de la parte pobre del mundo, como lo describe Eduardo Galeano, respecto al pillaje de América Latina. El saqueo del mundo oportunamente llamado subdesarrollado fue calificado de desarrollo con una D grande, lo que el atiborramiento mercantil de crecimiento interno en los países ricos logró ocultar mucho tiempo, fue más visible en los países afectados por el desarrollo. Al decir desarrollo, la mayor parte de la gente dice en realidad lo contrario de lo que quiere expresar. Llama así un proyecto impuesto desde afuera para realizar transferencias de privilegios de los pobres hacia los ricos. El desarrollo fue el caballo de Troya que sirvió para inocular un síndrome de inmunodeficiencia cultural a los países pobres, que al destruir sus defensas culturales los volvió dependientes de las mercancías importadas desde los países ricos. Anestesiados por un confort basado en su pasividad, los ciudadanos de los países ricos perdieron todas sus defensas inmunológicas frente a la invasión mercantil. Tantos años de acostumbramiento a la pasividad los volvió neoliberales sin saberlo, como dice David Harvey. Se me permiten, a mí me parece que esta capacidad de estilo y de escritura, con esta sencillez nos describe algo muy complejo, ¿no? Pero lo describe así, clarito, clarito, ¿verdad? En sus letras. Yo creo, y ahí le hago una sonrisa a Jean Robert, yo creo que, como decía la cantautora Chavela Vargas, a los mexicanos nacen donde le da, dice, no, la gana. Jean Robert se dice que es un filósofo mexicano nacido en Suiza. Yo creo que es por ello que tiene esta capacidad de leer al mismo tiempo lo que ha pasado en Europa, en los países, entre comillas, desarrollados, y lo que ha pasado en el otro mundo, ¿no? Yo creo que esta experiencia biográfica de Robert, ahí está, digamos, el arraigo de esta su capacidad y esta su sencillez. Gracias. Y también siendo testigo, ¿no? de ese desarrollo de sus efectos. Increíble. No sé si Márgara Millán quisiera continuar. Sí, claro. Vamos a partir del fin de la Guerra Fría, con la desaparición del campo socialista y la reorganización de sus territorios y relaciones sociales, según versiones desenfrenadas de las recetas experimentadas durante los años gloriosos, empezó algo que los zapatistas llaman la Cuarta Guerra Mundial.
que se realiza ahora entre los grandes centros financieros, con escenarios totales y con una intensidad aguda y constante. Quizás la línea del análisis se vuelva algo temblorosa aquí. Es que no se trata de sobrevolar una época pasada, aunque reciente, sino de entender el tiempo actual. No se trata de historia hecha, sino de historia que se hace hoy. Conforme a la definición zapatista de lo que es una guerra, el tiempo actual está caracterizado por despoblamientos y repoblamientos de territorios, por desorganizaciones sociales seguidas por reorganizaciones desde arriba. ¿Será otra resaca de la guerra capitalista y del capitalismo que es guerra? Los zapatistas llaman al tiempo que vivimos la Cuarta Guerra Mundial. Pero es también el momento en que los que fueron demasiado tiempos reducidos al silencio levantan su voz para decir que no es su guerra. Sabrán ser soldados si de defender su territorio se trata, pero la guerra no es su proyecto. Saben pensar, pero su pensamiento se alimenta a fuentes que escapan a la lógica de las guerras económicas sin desconocerla. Abiertos a los vientos del mundo grande, saben crear conceptos para entenderlo y con ello renovar este arte de lo posible que es la política. Y lo que no saben, lo saben aprender. Pero de ahí que algunos de sus posibles son imposibles, según las doctrinas políticas y las prácticas económicas dominantes. Como por ejemplo, la idea que una rebelión pacífica contra el sistema capitalista, un sistema que es guerra, es posible. Que la paz de la gente de abajo puede desarmar la guerra que viene de arriba. No trataré de resumir el tenor de los comunicados desde las montañas del sureste, ¿no? Han sido ampliamente difundidos y leídos. En el inicio, Marcos fue su portavoz en el sentido literal de portapalabra, del que porta la palabra consensada. Las voces de los terruños indígenas en el sentido que de ahí emanan, cada vez más claras, articuladas, inteligentes, que se hicieron oír, luego no lo desmintieron. Quiero concentrarme en las postdatas, postdatas y postdatas de postdatas que parecen adornar los comunicados y que ciertos tomaron como elegancia de estilo. Pero las postdatas de Marcos no son eso, aun si en ellas el portavoz se hace más personal. Estoy cada vez más convencido de que son fintas que ocultan lo primordial bajo el disfraz de lo secundario, lo que queda abajo de lo que pasa. Esas aparentes ocurrencias tardías que son en realidad primordiales emanan de la tierra nodriza de su pensamiento político. Creo que es por pudor, discreción y respeto a la inteligencia e imaginación del otro que Marcos presenta como añadiduras las que son intuiciones fundadas en conversaciones reales. O quizás sienta que necesita dos estilos distintos para plasmar, por un lado, la actualidad de los comunicados y por otro, la radicalidad del pensamiento zapatista en su territorio. Radical, que proviene de las raíces e ilumina el hoy con el ayer. Como el retoño surgiendo de antigua raíz, los relatos del viejo Antonio, contados por Marcos, son las primicias de un mundo posible, otro mundo, un mundo nuevo a la medida de la imaginación política de abajo, un mundo que el imaginario de arriba se empeña primero en negar y luego en aplastar, al percibirlo como una amenaza a su hegemonía. Lo que revelan los relatos del viejo Antonio es justamente eso. Esas ocurrencias son ventanas entreabiertas hacia la filosofía que inspira la acción política zapatista. Diego, ¿quieres hablar? Sí, solamente gracias, Márgara. Solamente pasa ahora el registro de Jean de una clase, como lo he dicho, de economía política a una de crítica literaria, fina crítica literaria. Son páginas muy lindas por cómo son escritas y cómo nos dan una presentación de estos relatos.
Los invito a leer con atención con este pasaje, ¿no? Es crítica literaria, yo creo. Gracias, Margaret. ¿Quiere leer alguien más? Si quieres, continúa, Margarita, estás leyendo muy bien. Al tratar de elucidar la relación entre lo actual y lo fundamental en el autor Marcos, pienso inevitablemente en aquel carpintero y albañil rumano que se trasladó a París a principios del siglo XX y desde entonces practicó una forma de escultura a la vez embebida de pesantez terrenal y dotada de ligereza atmosférica, una escultura arraigada que vuela. Se llamaba Constantin Brancusi. Favor de pronunciar Brancusi con la X de Scholle, Brancusi. Los que saben ver, verán el parentesco entre el sentido de lo elemental del hijo de campesinos vuelto urbano y el del urbano que aprendió de los pobres más discriminados de México y hasta hace poco desconocidos y olvidados, a vivir dignamente como uno de ellos, echando raíces en su terruño. El hijo de campesinos rumanos fue uno de los grandes renovadores de la plástica contemporánea. Rechazando los datos anecdóticos sobre los cuerpos, Brancusi se concentra en su movimiento y en el espacio que engendran. Sin sentimentalismo va a la esencia de las cosas, una esencia que solo se revela en la contemplación. Miren hasta que vean, decía. Por ser evento espacial, una escultura debe afirmar su relación con el suelo. De ahí la importancia de las bases que, de piedra tallada o burda madera, contrastan con el pulido de las obras de mármol o de cobre, como las raíces y los troncos rugosos contrastan con la piel brillante de las frutas. ¿Alguien más? Servando. Sí, con gusto. A ver, una vez se les ocurrió a los directores de un gran museo organizar una exposición de las puras bases de Brancusi. Lo que la ausencia de las esculturas reveló es la fuerza y el poder generador de espacio de sus rudos soportes. En esa exposición, las esculturas literalmente brillaban por su ausencia, en el sentido de que las bases vacías clamaban por la presencia de las obras ausentes. Una colección de las postdatas de Marcos tiene un efecto semejante. La omisión de la actualidad clama por un reinvento de los pensamientos políticos de los que fueron soportes. Habiendo mirado hasta verlas, esas postdatas a comunicados de actualidad, que fueron los relatos del viejo Antonio, he visto que, de veras, fundamentan lo que pretendían adornar. Como el retoño surgiendo de antigua raíz, los relatos del viejo Antonio, contados por Marcos, son signos de que puede brotar algo nuevo, otro mundo, un mundo a la medida de la imaginación política de abajo. Los sueños variopintos de los hombres y mujeres de abajo han revelado su total incompatibilidad con los espejismos unitarios de arriba. En consecuencia, la represión de los múltiples imaginarios de abajo se vende como condición de existencia de un sistema mundo condenado a proclamar que, fuera de él, no hay realidad. El jefe de la propaganda nazi decía que entre más grande una mentira, más fácil es hacerla creer. Sí, pero solo cuando se sostiene en el miedo. La mentira que sostiene el sistema mundo capitalista y su pensamiento autoproclamado único solo es creíble mientras cunde el miedo. Los relatos del viejo Antonio pueden leerse como una invitación a sacudir el miedo y celebrar la realidad. He participado en eventos en un lugar llamado, no sé bien por qué ni desde cuándo, la realidad. Lo que mis oídos oyeron y mis ojos vieron es que en este lugar, más que de utopías lejanas, de lo que se habló es de lo que se puede ya y lo que aún falta. El miedo hace olvidar lo que se puede ya, perdón, lo que se puede ya. Es mucho más de lo que nos hacen creer los aparatos de intimidación.
El miedo borra los calendarios de la esperanza de que las aguas de la realidad acaben desmoronando cualquier sistema de mentiras. ¿Existió el viejo Antonio? Para contestar, quizás hubiera que ver cuáles mentiras se desmoronan con las volutas de sus cigarros. La filosofía del viejo Antonio no es para los sofistas modernos ni para los profesores. Marcos, con su talento de poner pensamientos orales en letras, es su escribano. En tanto a mí, percibo lo que la transcripción deja adivinar del tono de su voz. Y sé que el viejo Antonio fue un hombre verdadero. Como las de los bardos épicos, las palabras del viejo Antonio tienen alas. Ocupan el aquí y ahora, el instante de un encuentro. Pero, aladas, no vienen aisladas, como las águilas, sino más bien como las golondrinas, en grupos que una vez transcritos parecen frases. Pero esas frases no resultan de la aglutinación de palabras según la combinatoria y el genio particular del hablante. Emergen en fórmulas que al cobrar vida entran en resonancia con los proverbios, dichos y adagios que, en la comunidad del viejo sabio, cada uno ha oído de labios de otros mayores. Más allá de todo análisis semántico, esa forma de hablar encarna un sentido común local, es decir, un mundo único de percepciones del cuerpo, del espacio y del tiempo, del suelo y del cielo, y un sentir de la justa medida, la proporción entre ellos. La palabra para aquellos que Marcos recoge de los labios del viejo Antonio es acuerdo. Expresa todo eso, el sentir de lo justo, adecuado, proporcionado. Sentir ilimitable por su arraigo en un terruño particular, universal, por la justeza de su tono. Esas fórmulas proverbiales, que son la materia prima de los cuentos épicos, encarnan también el sentido del lugar justo de cada cosa en el mundo. Este sentido de lo justo es lo que nutre la sabiduría del viejo Antonio. Antes de referirse a esa sopa de galaxias, el History Channel divulga hasta la náusea. La palabra cosmos se refiere al tonos o tono justo de las relaciones entre las cosas, al acuerdo entre gente, entre cosas, entre gente y cosas, entre la gente, las cosas y las palabras, y entre todas ellas y el mundo grande. Al acuerdo entre el suelo y el cielo, y también entre el ayer y el hoy, el ayer y el mañana, que inspira sin constreñirlo. Entre comillas, los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, hicieron primero los hombres de oro, viendo que el peso de su propia riqueza no dejaba a esos hombres moverse. Los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, hicieron otros más pobres y con ello más ligeros, de madera. Pero una desproporción, una injusticia fundamental, se metió a esa primera creación. Viendo que los hombres de oro compraban y esclavizaban a los hombres de madera, los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, volvieron a ser otros hombres, de maíz esta vez, de colores tan variados como los de las diversas variedades de maíz. Los hicieron para que fueran libres, ni ricos ni pobres, independientes, hombres y mujeres verdaderos. Me contó el viejo Antonio que las gentes de oro eran los ricos, los de piel blanca, y que las gentes de madera eran los pobres, los de piel morena, que trabajan para los ricos y los cargaban siempre, y que las gentes de oro y las gentes de madera esperaban la llegada de las gentes de maíz, las primeras con miedo, las segundas con esperanza. Los dioses más primeros, los que nacieron en el mundo, se dieron cuenta de que atemorizaban a los hombres que por miedo se escondían en cuevas como murciélagos. Entonces tomaron el acuerdo de irse, de morir para vivir, morir para que los hombres y las mujeres pudieran vivir. Y a muertos vivieron como el sol y la luna. Y hubo día y hubo noche, y los hombres y mujeres murciélago salieron de las cuevas y le hicieron su champa cerca del fuego, y estaban siempre con los dioses de día y de noche, porque de día el sol y la luna de noche. Lo que siguió después no fue el acuerdo de los dioses, ellos se habían muerto para vivir. Con el sol y la luna apareció el arco iris y todos sus colores, morado, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. El viejo Antonio relata la fundación del movimiento neozapatista en analogía con la del mundo por los dioses primeros.
de acuerdo a cierta proporcionalidad, a un acuerdo entre el cielo y la tierra, lo humano y lo divino, lo mortal y lo inmortal, los vivos y los muertos, morir para vivir. Se hace el prototipo del acto de fundación. El viejo Antonio separa con sus manos un tizón de la hoguera. Mira, le dice. Del rojo, el tizón sigue el camino inverso del cuento. Naranja, amarillo, blanco, gris. Negro aún caliente. Las manos callosas del viejo Antonio lo toman y él me lo da. Añade, ofreciendo el tizón ya negro a Marcos. Toma, recuerda que el rostro cubierto de negro esconde la luz y el calor que harán falta en este mundo. Esta noche los zapatistas decidieron cubrirse el rostro con pasamontañas negros. En el curso de los días y de las noches, los reencuentros que eran como despidos y los despidos celebrados con palabras de bienvenida, el viejo Antonio habla del tiempo, de antes del tiempo, y de la fundación del antes y del después, en los cuales no hay comienzo, ni miedo ni fin, de la fundación del espacio y de sus orientaciones, del dos que es uno, del otro que volteándose muestra el uno. Camina preguntando, invita a Marcos a mirarse el corazón. Inventa defensas contra el miedo, elabora toda una ética de la reciprocidad que la mirada establece. El viejo Antonio sabe Gracias, Servando. Muy bien. Diego, por favor. Gracias. Solamente para darle el otro paso. Cuidado, ahora Jean-Robert pasa de lo que he mencionado como una crítica literaria, o que tal vez con Silvia Marcos podríamos mencionar una hermenéutica de la oralidad, ¿verdad? Es una expresión muy fuerte que Silvia usa en un artículo suyo de hace unos años, en un saber descolonial, ¿verdad? Hacia feminismos, hacia un camino descolonial. Esta idea, ¿no?, de una hermenéutica de la oralidad es lo que nos ofrece aquí en su crítica literaria Jean-Robert. Ahora de esto pasamos a una, no sé, a un ejercicio de filología, podríamos decir, a un ejercicio filológico y de reconstrucción, digamos, de analogías, de registros lingüísticos. Aquí está un pasaje muy, muy importante donde se ve la capacidad y la calidad de Jean-Robert como un estudioso de la lengua, de la etimología. Aquí nos da un ejemplo muy interesante en diálogo, siempre aquí también con su querido amigo y colega Iván Illich. Gracias. Sí, Javier, Cecilia, ¿serías tan amable de leer? A ver, no sé si está prendido el micrófono. Creo que no. A ver, hay que prender el micrófono. Ya. ¿El viejo Antonio ahí? Sí. El viejo Antonio sabe que la guerra los rodea a él y a los suyos, pero no habla de guerra, habla de acuerdo. El acuerdo que es medida justa, respeto del otro y de su mundo. Habla también de fundación, la del mundo por los dioses primeros y la del zapatismo, del cielo y de la tierra, de los vivos y de los muertos, del hoy y del ayer, y de cómo ambos alumbran el camino hacia el mañana. Lo que él llama acuerdo, que es lo contrario del desacuerdo y de la discordia, me aventuro a llamarlo paz. Pero no es la paz, mayúscula y entre comillas, que se obtiene por operaciones de pacificación, sino todo su contrario. Tal como hay una vuelta desde abajo y una revolución celebrada arriba, también hay una paz desde abajo y otra impuesta desde arriba. El acuerdo es la paz de la gente. En ciertos idiomas existen palabras para distinguirlas de la paz desde arriba. Iván Illich investigó a fondo la diferencia entre la paz que emana de la gente y la paz que resulta de una imposición desde arriba. Menciona algunas palabras que designan originalmente la paz de abajo o paz de la gente. En chino es Woping, en hindi es Shanti, dos estilos distintos de paz que, ambos, se oponen a la paz con P mayúscula. El diccionario de la lengua náhuatl o mexicana de Remy Simeón
Menciona media docena de vocablos que podrían traducirse paz. Evocan la dulzura, la gentileza, lo agradable. En los Andes se empieza a cundir la locución, el buen vivir. La palabra paz deriva del latín pax. Los que estudian la etimología, es decir, el origen de las palabras, han podido relacionar la palabra paz con la palabra haz, y esta también con paquete. No digo que la palabra haz deriva de la palabra latina por paz, que es pax. Digo que haz y paz son palabras emparentadas, palabras primas. En italiano, haz se dice faccio, y es el origen de la palabra fascismo. Pax se refiere originalmente a un estilo imperial de paz que se realiza por la aglutinación forzada de muchos elementos, haces de individuos o pueblos bajo un mando único. Un ejemplo histórico de esta forma de paz es la Pax Romana. Otro, moderno, es la Paz Americana. El Premio Nobel de la Paz que gobierna los Estados Unidos cree en este tipo de paz. Durante el primer año de su gobierno, ordenó más vuelos de aviones asesinos sin piloto, drones, sobre Afganistán y Pakistán que su predecesor durante todo su segundo mandato, que por su parte había querido enseñar su concepto de paz a Milosevic y a Saddam Hussein bombardeando a sus administrados. La paz se ha vuelto una justificación del genocidio. Y se atreve a formular lo que él llama un axioma fundamental. La guerra tiende a volver semejantes las culturas, mientras que la paz es la condición para que cada cultura florezca de manera propia e incomparable. Lo que pasa en las comunidades zapatistas es un verdadero florecimiento cultural. Las comunidades en las que prevalece el acuerdo son espacios de innovación, de lo que puede la paz de la gente, la que se acuerda abajo. Sería suicidio para la nación permitir que sufran una pacificación desde arriba. Si bien la palabra pax tiene primas como haz, fascismo y hasta paquete, también tiene hijos directos como el verbo apagar, de latín ad pacare, apaciguar, apagar, el fuego, el pueblo. Formemos una coalición de ciudadanos alrededor de un no a toda intentona de apagar la paz de la gente bajo una aplastante paz impuesta desde arriba. La paz no se impone, tampoco se exporta. Su transferencia la corrompe inevitablemente. La imposición de la paz desde arriba es una ilusoria manutención de la paz. Es otro disfraz de la guerra. Tratar de exportar la paz es llevar la guerra, escribe Illich, quien define esta forma de paz como una polemología negativa de los estados mayores y de sus simuladores en computadoras. La polemología es la ciencia de la guerra. Su forma positiva es la guerra que se libra con armas. Su forma negativa es la pacificación. En cambio, la paz de la gente corresponde en su forma más simple a lo que la gente espera cuando pide que la dejen en paz. Esa paz de la gente, que el peso de una P mayúscula aplastaría, Illich propone llamarla Pax Populi. Otro hijo directo de la palabra paz es el verbo pagar, de latín pacare, apaciguar. Según el sentido etimológico de la palabra, pagar es comprarse la paz en mayúscula con su vecino o con quien sea que uno haya mantenido cualquier transacción. Es apaciguarlo sin necesidad de otro contacto con él. Es buscar la paz sin más concentración ni acuerdo. En los países pobres, que antes de la Tercera Guerra Mundial habían mantenido sus defensas culturales, la relación monetaria generalizada fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que acabó con el acuerdo. No hablo aquí como un idealista que sueña con un mundo sin intercambios monetarios.
Hablo como un conocedor de algunas realidades antropológicas que sabe que, si bien hubo mercados desde épocas bastante remotas hasta la era del desarrollo impuesto como una paz, las culturas mantenían su equilibrio en la búsqueda de la proporción justa entre bienes monetarios y bienes no monetarios, o entre lo que Marx, en uno de los pasajes más lúcidos del Capital, llama los valores de intercambio y los valores de uso. La Tercera Guerra Mundial no fue solo contra el comunismo, se desató también contra ese acuerdo, esta proporción, este equilibrio entre lo que puede tener un precio y lo que, como el agua limpia y el aire puro, solo podía ser gratuito o obtenerse fácilmente. La Tercera Guerra Mundial fue también una guerra de tierra quemada contra las acciones que nacen de la concentración directa entre amigos, concertación directa entre amigos y vecinos. Bajo la máscara del desarrollo, en todas partes del mundo, una guerra que Illich llama Pax o económica se lleva a cabo contra la Pax Populi, la paz popular que no necesita policías ni cascos azules. En las regiones desarrolladas no queda casi nada de ella. Según Illich, la condición primordial para que la gente simple recobre su paz es que al desarrollo siempre impuesto desde arriba se le ponga unos límites que nazcan de la base. Mientras que la Pax Populi había protegido la autonomía vernácula, el medio ambiente en el que podía prosperar y la variedad de las modalidades de su reproducción, la nueva Pax o económica protege la producción, expropia, reprime, encarcela y hasta mata gente para protegerla. La paz económica, que es manutención de la paz, que es guerra contenida, garantiza la impunidad de los que destruyen el medio ambiente. Este puede usarse como un recurso para ser explotado en vistas de la producción de bienes mercantiles y como una especie, como un espacio reservado para su circulación. ¿Quién continúa? Diego Ferraris quiere hacer un comentario. Solamente un comentario. Desde el ejercicio filológico, etimológico, Jean Robert va concluyendo como un filósofo político. Aquí se ve cómo él logra, digamos, traerse todos los hilos que ha tejido hasta aquí en su discurso y va a terminar como un filósofo, yo creo. Gracias. ¿Voy leyendo yo o alguien más? Yo. Propio. La paz de la gente pone el yo en el centro del nosotros. Un yo que es persona en un entramado de relaciones vivas más que un individuo. Un entramado que es un nosotros que no incluye a todos ni se extiende hacia los confines del mundo, sino que en su territorio o terruño abarca a los vecinos y amigos y vuelve simbólicamente presentes los montes, los ríos, la luna y el sol, los muertos. Un nosotros que es también una atmósfera única, inseparable de un habla. Cuando hablamos triqui, nos comemos las palabras de la boca, me decía un amigo de Copal. Un nosotros que es ámbito de comunidad, palabra que intenta traducir un concepto que, fuera de la esfera de influencia europea, conocen la mayoría de los pueblos, pero que desaparece hasta en ellos con la imposición de la paz desde arriba. Los ámbitos de comunidad se pueden definir negativamente como los dominios que el homo o económicos, el tipo humano fomentado por el desarrollo económico, ha perdido. Este es el hombre humano fomentado por el desarrollo económico. Ha perdido, este es el hombre universal, destinado naturalmente a vivir del consumo de bienes que en otro lugar otros producen para él. Los ámbitos de comunidad. Hay quienes han empezado a hablar de la comunalidad. Son lugares, espacios, situaciones, momentos, relaciones constitucionarias o nuevas en las que no prevalece la ley suprema del capitalismo y del desarrollo, la ley de escasez,
La escasez no es la simple falta. Escaso no significa simplemente poco abundante o en cantidad insuficiente. Escasez y escaso son palabras reales, sirven para encauzar el pensamiento y la acción. Sugieren primero que todas las cosas buenas existen en cantidades insuficientes. Las cosas buenas son escasas. Y luego que solo las cosas que existen en cantidades insuficientes son buenas. Solo las cosas escasas son buenas. Para los economistas, la escasez es el operador que transforma cosas abundantes o por lo menos fáciles de conseguir en bienes económicos, es decir, bienes escasos, ya que solo las cosas escasas son económicas. Ejemplo, para que el agua tenga un precio hay que dejar de definirla como lo hacía Marx, una de esas cosas elementales y gratuitas de las leyes de la economía política. Illich define la paz o económica como una agresión contra la cultura popular, los ámbitos de comunidad y las mujeres. Su principio fundamental, la escasez, enmarca el postulado según el cual la gente es incapaz de satisfacer por sí misma ninguna de sus necesidades. La paz económica, es decir, el desarrollo siempre impuesto desde arriba, es una guerra contra la economía moral que estudiaba E.P. Thompson. Para Thompson y los otros representantes del mal nombrado marxismo de la subjetividad, la economía moral promueve y defiende los patrimonios y los bienes comunes más que la ganancia individual. Por lo tanto, la paz económica es también una guerra contra cualquier forma de subsistencia. Finalmente, fomenta la guerra entre los sexos y destruye toda complementariedad. Hay quien hace de una isla no un refugio para la autosatisfacción, sino una barca para encontrarse con otra isla, con otra y con otra. Que los que desde afuera queremos proteger la experiencia zapatista y sus terruños, nos volvamos juntos un archipiélago del acuerdo y como personas, lanchas entre sus hijos. Muchas gracias, Azalia. Pues tiempo de comentar. Ay, pues lo primero que me ocurre es pensar en los 13 años que separan. Parece que es un texto de 2010, por lo visto, es de conmemoración del centenario de la Revolución. De alguna manera empieza con esa reflexión y va haciendo como un viaje, ¿no? Hacia este concepto de paz como acuerdo. A mí me duele ver que han pasado 13 años y que nada más se ha profundizado más en la guerra, ¿no? Han cambiado gobiernos, han cambiado signos y se sigue profundizando en esta imposición y en esta profundización de la violencia y de la guerra. A mí me duele porque ha pasado una pandemia y sigue ese modelo de imposición del capitalismo, ahora hacia nuevas esferas, ahora hasta una guerra contra la carnalidad misma, contra nuestra materia, ¿no? Contra nuestro estar en el mundo. Fernando, por favor. Sí, quería decir algo que toca la parte de la música, que en algún momento se vivió como una esperanza, el hecho de que hubiera músicos como rebeldes, como en el rock and roll en la época que me tocó mi vivir, o como la trova cubana, o como que era música que trataba de despertar, pero el mismo mecanismo del capitalismo lo volvió mercancía. Y ahora el rock ya nada más le quedó el nombre
porque ya no es rebelde, ya es una mercancía, ya no propone un cambio, ya no propone algo que nos haga reflexionar, o no es el centro, ya el centro es ser la estrella de rock, ¿no? El ganar mucho dinero y vender muchos discos y ganar premios dentro del mismo sistema. Entonces el capitalismo siempre convierte todo en mercancía. Es un gran monstruo que sabe cómo traicionar, esa palabra que venía en el texto, ¿no? Siempre hay una traición latente hacia todos los movimientos. Incluso el feminismo puede ser una mercancía también. Eso lo dirá el tiempo, ¿no? Conforme vayan viendo cómo van a lograr apartarse de ese monstruo que siempre todo lo vuelve mercancía. Y precisamente por eso enajena. Y por eso es necesario, buscan quitar toda subsistencia para dejarnos desnudos y que seamos, pues, estemos expuestos a tener que consumir todas esas mercancías que ofrece el sistema. Y pues, sí quería decir eso con respecto a la música, que es lo que yo he visto tristemente. Incluso la trova cubana, todas las músicas que trataron, como Mercedes Sosa también, entró a ese mismo mecanismo, ¿no? De mercantilización. Bueno, gracias. Gracias, Fernando. ¿Alguien más? Silvia. Pues yo no, estoy todavía reflexionando. Javier, ¿no está Javier? Sí. Javier, ¿qué te parece? Javier está con el micrófono apagado. Ah, No sé si está presente o si salió. Está Paulino también. Paulino. ay, Paulino. También parece que está no sé si están presentes, pero... Ay, ¿cómo ves, Silvia, a 13 años este texto? ¿Qué ha pasado en las comunidades zapatistas? No, las comunidades zapatistas sobreviven y ahí están y siguen creciendo. Es lo único que yo puedo decir como visión general. Pero el capitalismo urbano y la vida urbana está cada vez peor. O sea, lo que decía ahorita aquí bueno, el que, ay, no sé cómo bueno, la persona que estaba hablando, Fernando, ¿verdad? Fernando estaba elaborando que todo estaba peor y hablando desde la música. Yo nada más veo el proceso de este sistema que se llama capitalismo, neoliberalismo, pues nada más lo veo en una fase crítica en explosión, en destrucción final, así lo veo. Yo nada más esto que Jan cuenta, esto que Jan menciona es todavía hace un poquito de tiempo donde todavía no era tan evidente, pero él ya lo veía evidente como Iván Illich lo veía evidente, como el viejo Antonio ya lo veía evidente, como Marcos ya lo veía evidente, como el zapatismo ya lo veía evidente, ¿verdad? Pero ahorita estamos viviendo ya fases finales y por eso está tan terrible la situación, porque ya son esas fases que si yo lo pienso, ¿verdad? Yo pienso que estas fases últimas de la sobrevivencia del capitalismo, pues son las más destructivas de todas, ¿no? Entonces ya casi no queda nada de qué sostenerse.
nada, pero al mismo tiempo nacen las voces de los pueblos. Y por eso yo por eso tengo años dedicada a recuperar lo que nos enseñan los saberes de los pueblos, porque yo siento que allí hay la esperanza que puede haber, está ahí, y el texto de Jan lo dice muy claramente. El texto de Jan lo dice, aunque está señalando la destructividad en el tiempo que estamos viviendo, que ahorita está todavía peor, pero ahorita yo siento que hay más voces de pueblos, de pueblos originarios, de pueblos afincados en la tierra, aterrizados, que todavía están dando una posible esperanza. Eso es lo que yo veo. Y que fíjense, Jan ahí ya contaba, en este texto de Jan, ya a mí se me vino la imagen clara, estas dos cosas, el cambio, el despoblamiento y la reorganización, ahorita están en su fase máxima. Espero que sea la fase máxima, porque vemos las migraciones masivas, pues ahí está el despoblamiento y el repoblamiento y la reorganización de los territorios y el despoblamiento del campo. Ahorita cuando yo estaban leyendo el artículo de Jan, a mí se me vino a la cabeza, Márgara, la experiencia que tuvimos cuando fuimos a Tlayacapan. Para mí, yo hacía 10 años no iba a Tlayacapan. Ya se volvió un suburbio, lo que antes era salir al campo, aquí, en mi tierra, en Cuernavaca. Yo hace 10, 15 años ya no voy a esos pueblos. Recuerdo cuando estuvo Félix aquí y que lo llevábamos a ver a Don Lucio, a Nepopuelco. Ahorita ya no hay pueblos, ahorita ya hay puros suburbios extendidos, de Cuernavaca hasta Tlayacapan. Y eso le llaman, entonces yo veo lo que ya predecía ahí, lo veo ya en acto. No sé, Héctor, tú qué piensas, pero yo veo ya en presencia, no sé, Diego, tú qué piensas, pero yo por los años que he vivido, tengo la posibilidad de ver hacia atrás. Y todo esto que critica Jan ya está todavía más realizado, todavía más solidificado, todavía. Entonces, por eso digo que estamos en las fases más críticas del capitalismo, antes de que estalle, que yo espero que estalle y que no tarde tanto, y que se revierta todo. Y en ese sentido, pues la pandemia fue un respiro, porque la pandemia paró todo. Entonces pueden decir, todo el mundo se puede quejar y las muertes que hubo y todo. Yo no digo que haya sido positivo, pero fue un acontecer global que nos deja ver que estamos ya al fin. O sea, nos deja ver que ahorita se viene otra cosa de esas y a lo mejor ahí se acaba el planeta, ¿verdad? O sea, todas estas críticas del clima y toda esta cosa extrema, pues todo viene en este texto de Jan Robert que supo presentar también Diego, que Diego, me dejaste impresionadísima, Diego, porque supiste ponerle subtítulos. Los subtítulos que ya no le puso, tú se los supiste incluir para saber el cambio, si era filosofía, si era epistemología, si era filología, si era así como estos cambios que Jan hizo en su discurso, fueron muy útiles para sacarle todo el provecho al texto de Jan. Pero pues yo les dije que no sabía qué decir porque la verdad me deja a mí, esos textos de Jan me dejan a mí misma con muchas reflexiones todavía más
más profundas, más a fondo, me dejan como con nuevas visiones, y a veces no puedo expresarme así de inmediato, ¿verdad? Claro, Silvia. Servando, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, pues yo encuentro una actualidad tremenda del texto de Jan leído al paso del tiempo, porque pues evidentemente la Cuarta Guerra está instalada ahora en nuestros espacios. Y pues más si consideramos nuestro propio país y lo que significa el desarrollo de la cuarta transformación, lo que está haciendo en el suroeste precisamente, lo que está haciendo en el sureste, en la península de Yucatán, la devastación del territorio que estaba olvidado, y hasta casi se les pide perdón a los olvidados, previo a la invasión, previo a la destrucción de sus terruños, a la destrucción de su cultura, a la destrucción de su anterioridad, de su historia. En una reunión en la que acabamos de estar Margarita y yo, pues voces jóvenes decían: quien no tiene memoria no puede imaginar el futuro, su futuro. Entonces, quien desconoce su historia, pues tampoco puede imaginar o proponer lo que puede venir. Y lo que aquí vemos es que Jan tiene capacidad para hacerlo, ¿no? Cuando al final cierra diciendo: hay quien hace de una isla no un refugio para la autosatisfacción, sino una barca para encontrarse con otra isla y con otra y con otra. Que los que desde afuera queremos proteger la experiencia zapatista y sus terruños, nos volvamos juntos un archipiélago del acuerdo y como personas, lanchas entre sus islas. Sí, ahí eso ¿Qué es lo que sucede? No, Silvia, lo que encontramos es que pues ante esta cuarta guerra, que es la globalización del sistema financiero, ¿no? Ya no es el capitalismo vil y representado por un patrón y su bolsa de dinero, sino es un monstruo financiero que invade todos los espacios, los subsume, los expolia y los despoja para enriquecerse más, ¿no? Como podemos ver, pues la estructura o económica del capital, pues hay cada vez menos, muy ricos arriba y abajo, muchos más pobres. Y ahora los pobres pues ya son miserables, y aquí mismo se ha dicho, ¿no? Lo ha dicho Jan, lo ha dicho, lo podemos leer en Iván Illich y lo podemos leer también en Gustavo Esteban. Entonces, pues creo que esta forma de analizar la realidad, analizar la historia, analizar la situación desde abajo, desde el pensamiento de los pueblos, desde sus formas organizativas, de su imaginario que construye autonomía, es precisamente lo que nos hace ver que las cosas pueden ser distintas. Si tenemos un contexto pues aterrorizado, pues hay una realidad aterrizada que construye todavía hoy mundos nuevos, que construye otros pensamientos, que construye los acuerdos que menciona Jan Roberto, ¿no? Estos acuerdos que terminan empiezan por un no. Jan nos decía, es más fácil encontrar un consenso para un no, qué es lo que no queremos todos, qué es lo que no podemos aceptar entre todos, a tratar de construir un sí entre todos. Entonces, estos sí se están construyendo. Se construyen en las comunidades que están en resistencia ante el despojo los despojos que se están cometiendo, ¿no? Ante la división que hay hacia las comunidades por los digamos, los bonos que otorga el gobierno para poder dividir a las comunidades, las resistencias que también se dividen ahora con las fuerzas militares, pues la expresión de la democracia, pues ya no, en este país ya no tiene forma. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues crear otras formas, crear otras maneras, crear otros consensos desde abajo. Ya no podemos pensar en que va a haber elecciones y va a llegar alguien como podía haber sido nuestro gran Salvador, que pues no lo es, al contrario. Viene a representar que es
pues la mano disfrazada de lo que antes llamábamos el imperialismo, ahora no sé cómo le podemos llamar, ¿no? A esta monstruosidad global del gran capital. Entonces creo que pues el trabajo es excelente, ¿no? Es realmente como lo muestra Diego, pues transitar, ¿no? Del análisis del lenguaje, del análisis filosófico, del juego literario, ¿no? Las formas literarias pues son únicas porque pues transcurre de los relatos del viejo Antonio, que pues son anécdotas, alegorías, ¿no? De la creación y de la disculpa, pues todo el conflicto que se crea entre los creadores, los hacedores de todo, y cómo es que cometen errores y tienen la capacidad de recapacitar sobre sus propios errores y proponer nuevas creaciones hasta que tienen que desaparecer para cambiar su forma de existencia y no mandar. Eso es también pues la alegoría o lo que podemos pensar que hace pues la comandancia del ejército zapatista. Desaparece, deja de estar ahí como un bloque que tiene el don del mando, ¿no? Para entonces dejar que las voces de abajo sean las que empiecen a construir una realidad distinta. Eso es lo que yo veo ahora. Y en lo que por esto, pues también creo que debemos de seguirnos acercando a esos pensamientos y esas experiencias, ¿no? Que las tenemos aquí mismo en Morelos, ¿no? Hay, pues, por ejemplo, toda la resistencia que hay de los pueblos que hoy están amenazados por los polígonos mineros, que pues representan la destrucción de su territorio, de su cosmovisión, de su espiritualidad. Fíjense que el concepto de espiritualidad ahora ya se puede escuchar entre las voces críticas. Entre las voces críticas que pues han sido más bien realistas y asentadas en el pensamiento crítico, devenidas del marxismo, donde pues la espiritualidad toma forma. ¿Por qué? Porque viene de ahí, de abajo, ¿no? De la relación entre las personas, digamos, lo natural, lo que tenemos en común con todo lo existente, los humanos. Entonces, esa nueva forma de entenderse, de entendernos, también nos ayuda pues gracias a esto que nos hace ver ya, pues poder estar mejor ubicados y mejor emplazados ante lo que viene y lo que podemos proponer. Ahí lo dejo. Quiero hacer una pregunta provocadora. ¿Y qué pasa cuando se pervierte el saber vernáculo o los ámbitos de comunidad y se entrega a una comunidad originaria al crimen y al despojo? Que eso vemos mucho en México actualmente. Sin ir más lejos, Huitzilac, Tres Marías, que sabemos que hay bandas de talamontes, que hay crimen organizado, que es una tierra de nadie, que nadie... ¿Qué pasa? Cuando está sentado, eso que nosotros romantizamos como los saberes de los pueblos y todo, y de pronto los pueblos se vuelven criminales. Lo pregunto. No son los pueblos, son órdenes municipales. Los pueblos y las comunidades están subsumidos por la política, por la economía política, ¿no? La economía que los somete y los compra. Y pues grandes aliados, o sea, los grandes aliados del capital minero, por ejemplo, pues son las fuerzas del narcotráfico, las fuerzas que hoy vemos, por ejemplo, estos famosos motonetos que ahora están asediando en San Cristóbal de las Casas, pues obedecen a ese espacio del crimen organizado que es fomentado por las fuerzas militares, fomentado por las fuerzas municipales, estatales y federales. Lo vemos todos los días. Entonces, pues son pero emanan del mismo pueblo. O sea, esas fuerzas municipales y todo. Pues digamos que
A ver, por ejemplo, vayamos más atrás, Acteal. Acteal se entiende en los textos oficiales como un conflicto intercomunitario, cuando no lo es. Es un claro ejercicio de la militarización y de las estrategias de contrainsurgencia metidas en una comunidad y con el pretexto de un conflicto interreligioso, no intercomunitario, sino interreligioso, por el poder. Por el poder que se manifiesta, ¿por qué? Porque unos tienen armas y los otros carecen de ellas, o los otros están simplemente negados a usarlas. Los zapatistas hoy no se manifiestan como un grupo armado para que los zapatistas se armen y vuelvan a hacer algo como lo hicieron el 1 de enero del 94. Van a pasar, yo creo que muchas generaciones. No puede ser mañana. Ya la respuesta tiene que venir organizada de otra manera. Entonces las comunidades de Huitzilac, las comunidades, quienes conviven con ese orden criminal y lo que acaban de hacer, el último asesinato, hablando en concreto, ¿no? El último asesinato de los estudiantes del Instituto Nacional de Salud Pública, pues está permitido por todos los órdenes normativos y, bueno, quienes representan a los órdenes normativos, ¿no? Entonces, todo, o sea, esa comunalidad y esa espiritualidad y esos acuerdos de los que habla Jan, están ahí, pero están subsumidos por una política económica. Bueno, si hablamos de la existencia para, pues como lo plantea Iván, ¿no? Lo que es vivir de y con lo necesario, pues eso nos bastaría. Entonces lo que tenemos que hacer, pues es lo que hacen muchas comunidades, ¿no? Lo que ha hecho las comunidades de Guerrero, aún organizados, aún siendo autodefensas, siguen siendo o tratando de ser sometidos, pero no se allanan. Resisten. Y es que también somos una urbe, y somos una urbe que está cruzada por la ruta del narcotráfico. Unimos la Ciudad de México con el sur, con Guerrero, con Acapulco, con todo el país. Todo eso. Ahí lo dejo. ¿Alguien más? Javier, ¿quieres comentar algo? No sé si tienes el micrófono apagado, Javier. ¿Nos oyes, Javier? Sí, no, me parece, bueno, es como todos los textos de Jan, sumamente lúcido. Digo, ahorita no escuché bien completo lo de Servando porque me entró una llamada, ya no pude escuchar, pero pude captar algunas cositas, no sé si interpreto bien. Yo creo que me gustaría pensar o plantearme el problema, ¿qué pensaría Jan en la circunstancia en que está ahorita asediado el zapatismo y estas zonas que escapan a lo económico, con el asedio del narcotráfico? Yo creo que es un paradigma nuevo en la política, ¿no? Que no se ha tomado muy en cuenta y que para mí tiene la función que tenían los paramilitares en los viejos regímenes, ¿no? Es decir, son paramilitares, hacen funciones paramilitares, generan fuerzas como los paramilitares y fortalecen cacicazgos, y la diferencia es que no le cuestan al Estado, al contrario, es un paramilitarismo que financia al propio Estado, ¿no? Es decir, mete dinero al Estado y lo hace un arma muy, muy poderosa, que además nos disfrazan con la idea de que son estructuras ilegales, ¿no? Paralelas al Estado, ¿no? Yo no lo creo así. Yo creo que habría que empezarlos a incorporar en un análisis fuerte, distinto,
y por eso me pregunto, ¿qué diría Jan? Jan en otro momento atisbaba, ¿no? Es decir, esos espacios porosos que dejó el neoliberalismo y por los que se filtraron este tipo de empresas y de capitales ilegales, ¿no? Pero que tienen una función dentro de la legalidad. Y esa función tiene como fin imponer una política, esta política que describe bien Jan, que es económica, ¿no? Porque ellos también son parte del financiamiento, son empresas neoliberales con la fachada de ilegalidad, pero que producen mucho dinero y generan procesos que potencian lo que Jan describe como la Pax de arriba, ¿no? Y en medio de esta construcción de una Pax que va a ser impuesta desde arriba, en realidad sigue el caos, ¿no? Sigue la violencia y se protege la violencia. Por desgracia no está ahorita ya Jan con nosotros, ¿no? Son preguntas que a mí me gustaría hacerle por el recrudecimiento que ha tenido este fenómeno. Exactamente, está peor. Sí. Y que bueno, a partir de estas bases habría que integrarlo y meterlo en el análisis, ¿no? Porque yo creo que ahorita el zapatismo, que no lo hemos oído hablar mucho, ¿no? A mí me asombró, a ver si Silvia me saca de la duda, me asombró que después de la muerte de González Casanova, el zapatismo no lanzó un comunicado, ¿no? Ha guardado un extraño y doloroso silencio, incluso con la muerte de uno de sus bastiones intelectuales dentro de la ciudad, como fue don Pablo, ¿no? Y creo que el asedio está muy fuerte ahorita en estos espacios que se han planteado como una reestructuración o un retorno y ahora son simplemente espacios de resistencia ante un proceso que parece que está dispuesto a arrasar con todo, ¿no? Amigos, pues muchas gracias por esta sesión. Ya es las 9, ya son las 9. Gracias, Diego, por tus fabulosos comentarios. Gracias, Javier, Gracias Márgara, a todos. Fernando, Servando, Azalia, Paulino. Gracias por todos. Alicia, claro, por tu coordinación. No sé si quieras decir algo. No, es que lo mío estaría fuera de la grabación, simplemente, pero también me quedé pensando, ¿qué diría Jan de que después de la lucha del casino y de todo y los problemas con el INE y demás, 4 piezas arqueológicas estén presentando en el Palacio de Cortés a espaldas de nosotros? Yo porque las conozco, fue mi tesis y ya lo corroboré con el arqueólogo, y ni siquiera dicen que son de Gualupita, uno. Segundo, son parte del comercio porque pues se están cobrando 80 pesos por entrar al museo, ¿no? Entonces también me quedé pensando, ¿cuál sería, qué podría decir Jan? Y sería maravilloso saberlo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias a todos por esta sesión número 44. Gracias. No quieres. Buenas Gracias. noches, hasta Buenas noches. luego. Buenas Mucho noches. gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.